Entonces definimos la función logaritmo neperiano como esa integral. ¿Okay? Observen que nosotros vimos en el primer teorema, la primera parte del teorema fundamental del cálculo, definimos aprendimos a conocer derivadas que venían de funciones que venían definidas por medio de una integral, donde el límite superior era un límite variable. Entonces, bueno, ahora vamos a darle a una de esas funciones particulares, le vamos a dar un nombre que se llama logaritmo neperiano o logaritmo natural. Entonces, ese tipo de función está definida para los x mayores que 0, restricción para que tenga sentido esa expresión. Y recordando un poco lo que significa una integral, observen que esta función, dada de esta manera, lo que en realidad está midiendo es lo siguiente. Considero la función 1 sobre t, en este caso la hipérbola básica, ¿ok? Y me voy a preguntar cuál es el área debajo de esa curva, definida en el intervalo 1 a x, ¿ok? Es decir, ¿ok? Sí, aquí. ¿Ok? Esa función lo que hace es medir el área bajo la curva de la función hipérbola básica en el intervalo 1 sobre x, en caso de que x sea mayor que 1, y en el intervalo x1, en caso de que x sea menor que 1. Entonces tenemos la hipérbola básica definida solamente para el lado positivo. ¿Ok? Tenemos el número 1, que es punto de referencia. Entonces, si x es un número más grande que 1, lo que estamos midiendo es esto que está aquí. ¿Ok? Ese valor, el valor de esa área, es lo que se llamaría el logaritmo neperiano. Si este es el punto x0, el logaritmo neperiano de x0. ¿Ok? Si x es más pequeño que 1 y más grande que 0, entonces estamos midiendo esta área. ¿Ok? Por propiedades integrales definidas, vean que si la x es menor que 1, entonces el valor del neperiano es negativo. Porque tendríamos que invertir los límites de integración, porque el número más pequeño siempre tiene que estar en la parte inferior de mis límites de integración. Por lo tanto, al yo invertir los límites de integración, me queda un número negativo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que mide la función logaritmo neperiano, un área bajo la curva. ¿Ok? Ella va acumulando los valores correspondientes a partir del 1. Ajá. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Aquí? Ah, sí, gracias. Y aquí abierto porque no puede permitir valor 0. Ok. Bien, entonces ella lo que hace es ir acumulando valores. Entonces este sería el logaritmo neperiano de x0, si esto se llama x0, y este sería el logaritmo neperiano de x0. En este caso, para los menores que 1, este es un valor positivo, perdón, un valor negativo. Y en cambio, para los mayores que 1, sería un valor positivo.
con lo que es las propiedades de la integral definida. ¿Ok? Bien, por ejemplo, dígame cuánto vale logaritmo neperiano de 1, por decir algo. ¿Qué sería? Sería la integral de 1 a 1, y como la integral de un punto al mismo valor vale 0, entonces esta integral vale 0. Entonces el logaritmo neperiano de 1 siempre vale 0. ¿Ok? Y así uno va consiguiendo los valores de esa función. Fíjense una cuestión. Dada esa función definida como esa integral, ¿cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Sería, si este es el logaritmo neperiano, ¿cuál será la derivada del logaritmo neperiano? Vamos a ver. La derivada del neperiano, el logaritmo neperiano de x, que en realidad sería la derivada de la integral, por lo que dice el teorema fundamental del cálculo en su primera parte, simplemente es el integrando evaluado en el límite variable. Entonces en este caso sería 1 sobre x. Entonces tenemos que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. ¿Ok? Les pregunto, ¿la función logaritmo neperiano será creciente? ¿Será decreciente? ¿Cómo averiguamos eso? ¿Qué monotonía tiene la función logaritmo neperiano de x definida por medio de esa integral? Creciente. ¿Por qué? Ok, ¿cuándo una función es creciente o decreciente? Cuando su primera derivada es positiva, es creciente. Si la primera derivada es negativa, es decreciente. Si ustedes me están diciendo ahorita que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, y yo quiero conocer la monotonía de esta función, ¿qué debo hacer? Preguntarme el signo de la expresión 1 sobre x. Donde esta expresión sea positiva, el logaritmo neperiano será creciente. Donde esta expresión sea negativa, el logaritmo neperiano será decreciente. Le pregunto, ¿qué monotonía tiene el logaritmo neperiano? Creciente de 0 a 1, de 0 a infinito creciente. ¿Y algo más? Y de menos infinito a 0, decreciente. Ok, no. No, yo no sé cómo es ponerle graficado. Ok, o sea, partimos que yo no conozco la gráfica de esa función. Yo conozco la gráfica de la hipérbola, que es la función que estoy integrando. ¿Ok? Pero la gráfica de esta expresión completa no sé cuál es. Todos los reales menos el cero, ¿qué? Se están comiendo algo importante en la definición, fíjense. La función f dada por esta expresión con x mayor que 0 se define el logaritmo neperiano de x. Es decir, para yo poder decir que esto se llama logaritmo neperiano de x, esta x tiene que ser positiva. Ella no acepta números negativos. ¿Ok? Es estrictamente, o es definida estrictamente para valores positivos. Por lo tanto, si la derivada de esta señora es 1 sobre x, esta x es positiva. Por lo tanto, si esta x es positiva, esta señora siempre es positivo, ese cociente, y por lo tanto la función logaritmo neperiano es estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces, dado que la x es positiva, podemos concluir que el logaritmo neperiano de x es una función estrictamente creciente.
monótona creciente. Ok. Ya le conocemos la monotonía a la función. Siempre es creciente. Les pregunto, ¿qué concavidad tiene? ¿Cómo verificamos la concavidad de una función? Con su segunda derivada. Entonces vamos a volver a derivar el logaritmo neperiano. O la derivada del logaritmo neperiano. Entonces tenemos que la segunda derivada del logaritmo neperiano, que en este caso sería la derivada de 1 sobre x, me va a dar menos 1 sobre x cuadrado. Le pregunto, ¿cómo es la concavidad de la función logaritmo neperiano de x? Cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, porque esta derivada siempre es negativa. ¿Ok? Vean que tenemos la x elevada al cuadrado, esto me da un número positivo, y este número negativo me lo convierte en negativo. Entonces esto es menor que 0 para todo x positivo. Así f de x igual al logaritmo neperiano de x es cóncava hacia abajo. ¿Okay? Entonces tenemos una función que está definida solamente para los x positivos. Neperiano de 1 vale 0, es decir, el punto de corte de esta función con el eje x es x igual a 1. Tenemos una función que es siempre creciente, una función que siempre es cóncava hacia abajo. Podemos hacer un rápido esbozo de la gráfica de esta función. Entonces tenemos lo siguiente, una función que tiene punto de corte con el eje x igual a 1. Siempre creciente, siempre cóncava hacia abajo. Entonces aparece la gráfica de la función logaritmo neperiano. ¿Ok? Tiene un comportamiento asintótico para los x cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Ok? Es decir, de esta gráfica se desprende que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x es menos infinito, y el límite cuando x tiende a infinito del neperiano es infinito, positivo. Y esto que acabo de hacer con el neperiano, ustedes les sugiero que lo repitan con las otras funciones que vamos a definir. ¿Ok? Es decir, ustedes tienen las herramientas para poder dar ahora una nueva función definida como venga definida, buscarle su dominio, buscarle su monotonía, buscarle su concavidad, su gráfica, por lo menos un esbozo muy ajustado a lo que en realidad es la gráfica de la función, porque ustedes ya tienen esa herramienta gracias a Matemáticas 1. ¿Ok? Bien. Demostrar que el logaritmo neperiano, que la derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto de x es 1 sobre x. ¿Ok? Bien, fíjense que tenemos allí. Tenemos la composición de dos funciones, la función valor absoluto y la función logaritmo neperiano. Tenemos un pequeño problema con la función logaritmo con la función valor absoluto, que no es diferenciable en el cero. ¿Ok? Y me están pidiendo la derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto de x.
Fíjense que tengo una función que es diferenciable, que es el neperiano, y una función que no es diferenciable, que es el logaritmo, que es el valor absoluto de x, cuando x vale 0. ¿Por qué sí voy a poder calcular esa derivada? Porque recuerden matemáticas 1, en matemáticas 1, cuando hablamos de regla de la cadena, que eso es lo que deberíamos utilizar allí, ¿ok? Cuando uno habla de regla de la cadena, uno siempre asume que las funciones que están involucradas en esa composición de funciones que me va a generar en la regla de la cadena cuando yo la quiera derivar, son funciones diferenciables. Todas se pueden derivar, todas tienen derivada conocida, entonces todo cuadra bonito en matemáticas 1. Ahora, ¿qué sucede? Tengo una función neperiano que ya vimos que es diferenciable, su derivada existe, vale 1 sobre x. Tengo la función valor absoluto de x, que no es diferenciable en el 0, pero sí quiero calcular la derivada de esa composición. Ajá. Porque nosotros establecemos que x es estrictamente mayor que 0, ¿verdad? Ajá, bueno, pero no, yo aquí necesito que, no que x sea estrictamente mayor que 0, sino que el valor absoluto sea estrictamente mayor que 0. Y el valor absoluto por naturaleza es estrictamente mayor que 0 o igual a 0. ¿Qué me permite calcular la derivada de esta regla de la cadena? O de esta composición, perdón. Ajá, poner la definición de valor absoluto. Vamos a poner la definición de valor absoluto, pues. Ok, definición de valor absoluto. ¿Y ahora? ¿Qué es? Ajá. ¿Quién sería entonces el logaritmo del valor absoluto de x? Vamos a ver. Ajá. Logaritmo del valor absoluto de x se convertiría en ¿qué? Sería logaritmo de x si x es mayor a 0. ¿Y qué pasó con el mayor igual? Ajá. Y aquí me quedaría neperiano de menos x si x es menor que 0. Fíjense una cuestión, usted me dice mayor que 0 y quita el igual a 0. ¿Por qué quitan el igual a 0? Porque el neperiano no está definido en el 0. ¿Ok? Es decir, esta composición es posible siempre y cuando x sea cualquier número excepto el 0. ¿Ok? Porque el neperiano de 0 no tiene sentido. Neperiano de 0, la función neperiana no está definida para el 0, ni para los negativos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes me ponen esto así y me dicen, mira, es estrictamente mayor que 0, me quitas el igual a 0, ahora le estás quitando el problema de diferenciabilidad que tiene la función valor absoluto. Porque la función valor absoluto, su problema de diferenciabilidad es en el 0. Cuando ustedes hacen la composición y me la definen de esta manera, me está diciendo, mira, yo te voy a derivar esa función, pero no voy a tomar en cuenta el 0. Entonces ahí no hay problema de diferenciabilidad. ¿Ok? Entonces podemos derivar. ¿Cuál es la derivada del neperiano en cada uno de los casos? Derivada de neperiano de x, perdón, del valor absoluto de x va a ser 1 sobre x si x mayor que 0. Y aquí sería 1 sobre menos x por la derivada interna de menos x si x es menor que 0. ¿Sí? Aquí hay una composición de neperiano con menos x. Derivada de la más externa, evaluada en la interna por la derivada de la interna. 1 entre menos x por la derivada de menos x, que sería menos 1. Entonces me queda que neperiano del valor absoluto de x derivado sería 1 sobre x si x es mayor que 0 y
1 entre menos x por menos 1, que es igual a 1 sobre x, si x es menor que 0. Y entonces lo que estoy diciendo en el fondo es que la derivada del valor absoluto de x es 1 sobre x. ¿Okay? Obviamente para todos los x distintos de 0, que ya sabemos que donde tiene sentido este neperiano. Ok. Ahora le pregunto, ¿cuál es la integral de 1 sobre x? ¿Qué estamos buscando cuando estamos integrando? La función que es derivada me dé 1 sobre x. La función que es derivada me dé 1 sobre x. ¿Cuál es la función que tengo que derivar para que me dé 1 sobre x? Logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Más c. ¿Ok? Fíjense que todos hemos usado las cosas que hemos ido trabajando, que trabajamos en Matemáticas 1. Simplemente vamos a ir ganando los conocimientos, van saliendo las cuentas y vamos respondiendo las preguntas que nos puedan surgir. ¿Ok? Por eso les digo, en realidad esta es una cosa que uno viene y dice, bueno, neperiano es tal cosa, y le deja toda esta cuenta a ustedes. Saquen las cuentas, vean diferenciabilidad, vean integrabilidad, monotonía, concavidad gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes son capaces ya de hacer todo este análisis. ¿Ok? Fuera del hecho de que yo lo voy guiando y le voy haciendo preguntas para que ustedes me vayan respondiendo. Ustedes deberían ser capaces de sentarse, agarro la función y empiezo a preguntarme y a responder. ¿Ok? Porque ya tenemos las herramientas para hacer todo eso. Chévere. Ok, propiedades del valor absoluto. Dado dos números positivos cualquiera, en un número real cualquiera también, entonces tenemos el neperiano del producto de los números positivos es la suma de los neperianos. Es neperiano de A más neperiano de B. Es decir, el logaritmo neperiano como operación me transforma un producto en sumas de neperiano. ¿Ok? El cociente neperiano de un cociente es la diferencia de los neperianos. ¿Ok? Entonces, el neperiano me transforma productos de términos positivos en suma de neperianos, de los términos involucrados. El neperiano de un cociente de términos positivos se transforma en la diferencia de los neperianos. Y la tercera propiedad, el neperiano de una potencia. ¿Qué es lo que hace el neperiano de una potencia? Me baja el exponente y me lo multiplica por el neperiano de la base. ¿Okay? Tres propiedades importantes del logaritmo que nos va a ayudar, primero, a derivar expresiones, a
integrar expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no hacer, malo, penalizado en el parcial. Si a usted le aparece el neperiano de una suma, eso es diferente al neperiano de A más neperiano de B. ¿Okay? Es decir, el neperiano de una suma no tiene propiedad y se queda expresado como neperiano de una suma. Al menos que esa expresión que se están sumando, yo la pueda transformar por medio de alguna operación algebraica, ya sea en un producto, en un cociente, en una potencia que me permita hacer aquello. ¿Ok? Pero el neperiano de A más B siempre es diferente al neperiano de A más el neperiano de B. Entonces, mosca con esto. ¿Ok? El que me ponga que neperiano de A más B es igual a neperiano de A más neperiano de B, está malo. ¿Ok? Así como les comenté, las áreas y los volúmenes no le pueden dar negativo. En el examen hubo gente que me puso el volumen vale menos 5pi. Malo. O sea, no le puede dar negativo, eso lo dije varias veces en clase. Y en el parcial me pusieron volumen menos 5pi. 0 por el pecho. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues yo les comenté, áreas y volúmenes no pueden ser negativos. Y le dije, si le está dando negativo, revisen sus cuentas porque se están equivocando en un signo y empiecen a revisar. Pero no me pueden reportar como un volumen algo negativo. ¿Ok? Entonces, el que coloque que neperiano de A más B es igual a neperiano de A más neperiano de B, esta igualdad está mala. ¿Ok? Porque ellos siempre son diferentes. Nunca son iguales. Bien, vamos a hacer algunas operaciones con el logaritmo neperiano. ¿Qué podemos poner aquí? Ok. Por ejemplo, vamos a derivar esas funciones que están aquí. O esa función en particular. Defino la función f de x de la forma siguiente. X elevado a la seno de x más x a la pi menos raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. ¿Ok? Y quiero hallar la derivada de esa función. Comenzamos. Primero que nada. Bueno, fíjense, de las tres funciones que se presentan ahí, dos las sabemos derivar. O supongo yo que las sabemos derivar. X a la pi, una potencia con exponente pi, y raíz cuadrada del neperiano de x, que es una composición de la función raíz cuadrada con la función logaritmo neperiano. La extraña es x a la seno de x. Fíjense que ahí tengo una función exponente, otra función. ¿Ven? Que es diferente a una función exponente un número. ¿Ok? Esto es una función exponente de una función. Entonces, esto no es una potencia. ¿Ok? Porque una potencia es una función elevada a un número, como en el caso de pi a la x. ¿Ok? Entonces, el asunto es cómo vamos a manipular esa función x seno de x. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, recuerden que como la función f son sumas y restas de funciones, yo quiero derivarla, la derivada es una suma y la suma es la derivada. Entonces lo que voy a hacer es separar mis derivadas o mi función
en funciones a la cual ya yo le conozca su derivada y me preocupo por aquella nueva función que estamos colocando en esta f. Entonces aquí me quedaría la derivada de x seno de x, que esta es la que eventualmente me podría causar cierto problema, más la derivada de x elevado a la pi, menos la derivada de la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Repito, la primera, la segunda y la tercera función son fáciles de derivar, ¿ok? La cuestión es sobre la primera expresión que aparece del lado derecho de la igualdad. Bien, vamos a ver qué hacemos allí. Voy a salir de una vez del lado que sabemos. X a la pi derivado, bajo el exponente y le resto 1 el exponente. Ahí no hay problema. Raíz cuadrada de neperiano de x derivado. Esta es una regla de la cadena. Derivada de la raíz cuadrada, evaluada en el logaritmo neperiano de x, por la derivada de la función interna, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x. Entonces me quedaría derivada de la raíz 1 sobre 2 veces la raíz, por la derivada del logaritmo neperiano, que ya sabemos que nos da 1 sobre x. Ok, ya tenemos derivadas las dos funciones que son inmediatas en esta función completa. Vamos a concentrarnos en x seno de x. ¿Qué nos está fastidiando en esta función? Lo que nos está fastidiando en esta función es que el exponente es otra función que involucra a la variable independiente x. Eso es lo que está fastidiando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que esperamos que suceda? Si yo lograra quitar ese exponente de allí, ¿ok? Por alguna operación algebraica, si yo lograra quitar ese exponente de ahí, yo podría aplicar o derivar la expresión. ¿Ok? Porque no tendríamos la expresión complicada, una función elevada a otra función. La pregunta es, bueno, ¿cómo carrizo voy a bajar ese exponente? Bueno, me recuerdo que el logaritmo neperiano tiene una propiedad que me permite bajar exponente. ¿Ok? Es decir, que cuando yo aplico la función logaritmo neperiano y yo tengo un exponente, ese exponente puede bajar multiplicando al logaritmo neperiano de la base. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a aplicar el logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad para no alterar la igualdad. ¿Ok? Bajo el exponente por la propiedad del neperiano y derivo la nueva expresión. ¿Ven? Entonces, para esta función, aplicamos logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad. Nos queda neperiano de y igual al neperiano de x elevado a la seno de x. Por propiedad de logaritmo neperiano, ese seno de x pasa a multiplicar el neperiano de x. ¿Okay? Y ahora vamos a derivar. ¿Cómo se deriva en este caso? De forma implícita. ¿Y por qué vamos a derivar de forma implícita? Bueno, porque no tenemos despejada ninguna de las variables. Porque al introducir el neperiano de x a ambos lados de la igualdad, fíjense que ahora aquí tengo neperiano de y. Ya no tengo despejada la y. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar implícitamente. Derivamos implícitamente con respecto a x.
Entonces, bueno, por lo que ustedes saben, derivada del logaritmo neperiano de y igual a la derivada del seno de x por el neperiano de x. Fíjense que ahora lo que anteriormente era una función elevada a otra función, ahora se ha convertido en el producto de funciones. Lo que antes era x a la seno de x ha pasado a ser seno de x por neperiano de x. ¿Ok? Entonces vamos a derivar. Derivada del lado izquierdo de la igualdad, el lado izquierdo para ustedes sería 1 sobre y por y'. 1 sobre y por y'. Igual. Derivada del primero, coseno. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo, que sería x. Y ahora despejamos y', que es lo que estamos buscando. La derivada de la función y, donde la función y es x a la seno de x. ¿Ven? Entonces me quedaría y' y' va a ser igual a y, que multiplica a coseno de x por el neperiano de x más seno de x entre x. Es decir, la derivada de x a la seno de x es x a la seno de x por esto que está aquí. ¿Cuál es la derivada de la función f? Finalmente, f' viene dada por la derivada de x a la seno de x, que es todo eso que está allí. La derivada de x a la seno de x, que sería x a la seno de x, que multiplica a coseno de x neperiano de x más seno de x entre x, más la derivada de x a la pi, que sabemos nos dio pi x a la pi menos 1, menos la derivada de la raíz del neperiano, que nos da 1 sobre 2 veces x, la raíz cuadrada del neperiano. Y esa es la derivada de nuestra función f. ¿Okay? Ajá. ¿Qué llamas tú aplicar logaritmo para todo? Logaritmo de y igual, tú dices esto. Ok. Ajá. ¿Y ahora qué harías? Te pregunto, ¿existe alguna propiedad que me permita separar este logaritmo con este logaritmo con este logaritmo? Entonces no me lo puedes hacer, pero no te va a ayudar en nada. O sea, si tú lo haces así y empiezas a derivar, malo no va a estar. Malo está si tú me vienes ahora y me haces esto. Aquí ya está malo. Porque el neperiano de una suma no es la suma de los neperianos, lo que yo escribí ahorita aquí. ¿Ok? Entonces, como no va a aparecer esto, porque esto está malo, bien, entonces no me sirve aplicar el neperiano a la expresión completa. No es viable. Bien. Porque no me va a ayudar en nada. Ese es el asunto. Acuérdense que uno hace una operación matemática sobre una estructura, es siempre y cuando ella me vaya a ayudar. Si no me va a ayudar, prefiero no hacerla. Si lo que hace es complicarme la cuenta, yo prefiero quedarme como estaba originalmente, que ya se supone que ya está complicada, para complicarla más. ¿Bien? Entonces tengan cuidado ahí con esta expresión. Bien, fíjense, esta técnica que hicimos aquí
lo que aplicamos aquí para derivar la función x a la seno de x, aplicando el neperiano a ambos lados de la igualdad, es lo que se llama derivación logarítmica. Es ayudarse con la función logaritmo neperiano y sus propiedades para tratar de conseguir la derivada de alguna expresión. ¿Ok? Entonces, la técnica utilizada aquí, o el procedimiento, entonces se llama derivación logarítmica. ¿Ok? Y ustedes la pueden aplicar cada vez que tengan expresiones que se multipliquen y se dividan y sea muy engorroso calcular su derivada por la manera tradicional. Uno puede agarrar, me explico, suponga que yo tengo la siguiente función, estoy inventándome uno, ¿ok? Seno de x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 entre raíz cúbica de la tangente por neperiano de x más 1, por decir algo. Imagínense esta función. Si fuéramos a aplicar la regla de derivación tradicional que conocemos, sería la derivada del numerador, sin decir que el numerador es un producto ya, menos este sin derivar, por este sin derivar, menos este sin derivar por la derivada de este, que también es un producto, entre la derivada del denominador. ¿Okay? Entonces ahora cuando yo quiero derivar el numerador, ahora es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el derivada del segundo. Sin mencionar que la segunda es una composición. Bajamos derivada de este, que es una composición, por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este, que es otra composición. ¿Ok? Es decir, si ustedes hacen la derivada como aprendieron en Matemáticas 1, la cuestión se pone medio fastidiosa. En cambio, que si ustedes aplican derivación logarítmica, les pregunto, cuando aplican el neperiano de este lado y neperiano de este, ¿en qué se transforma el cociente? En una resta. Entonces ahora es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Pero el primero que es una suma. Entonces ahora no es un producto, es el neperiano de este más el neperiano de este. ¿Ok? Menos, y abrimos corchete, neperiano de este más neperiano de este. Pero a su vez este y este yo lo puedo convertir en potencia. Entonces sería un medio por el neperiano de este, un tercio por el neperiano de la tangente. Pero la tangente a su vez seno sobre coseno. Y lo puedo convertir en una diferencia. Es decir, que ese poco de productos y potencias y cociente que aparece ahí, al final termina siendo puras sumas y restas de neperianos. Que es mucho más fácil de manipular. Porque ya yo sé que es 1 sobre el argumento, multiplicado por la derivada del argumento. Entonces, cosas así que son muy trabajosas a la hora de resolverla por las derivadas tradicionales, uno puede aplicar la derivación logarítmica y simplificar sobremanera las cuentas. ¿Ok? Utilizando simplemente las propiedades del neperiano. ¿Bien? Entonces, cosa por el estilo, es bueno aplicar derivación logarítmica. Y obviamente cuando se tiene funciones elevadas a funciones, también se aplica derivación logarítmica. Ok. Por ejemplo,
Ajá. Vamos a hacer esas integrales que están ahí. Obviamente con las técnicas que conocemos, todavía solamente manipulamos o trabajamos manipulaciones algebraicas y sustitución. ¿Ok? Entonces, esas integrales inicialmente deberían salir por manipulación algebraica, o por sustitución, o por ambas. ¿Ok? De repente hace una manipulación y luego una sustitución. Vamos a ver la primera. Parece fea, ¿ok? Pero no lo es tanto. Si uno está claro en las cosas que se están preguntando allí. Neperiano de A por X menos neperiano de X entre la cosecante de X diferencial de X. Fíjense, neperiano de A por X es el neperiano de un producto. Yo sé que por la propiedad de neperiano yo lo puedo transformar en neperiano de una suma. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un neperiano de un producto, esto se transforma en neperiano de A más neperiano de B. Entonces, bajo esta propiedad, neperiano de A por X en realidad es neperiano de A más neperiano de X. ¿Okay? Bueno, sí, entonces neperiano de A por X es neperiano de A más neperiano de X, ¿a qué es igual en nuestro numerador? Nuestro numerador, que es neperiano de A por X menos neperiano de X, sería neperiano de A más neperiano de X, que es el producto que aparece allí, menos neperiano de X. Fíjense que los neperianos se cancelan, los neperianos de X, perdón, y entonces ese numerador simplemente es neperiano de A. Les pregunto, ¿cuál es la variable de integración? X. Por lo tanto, neperiano de A es constante respecto a la variable de integración. Se va de la integral, sale de la integral. ¿Ok? Entonces, nuestra integral se va transformando en lo siguiente. Neperiano de A sobre la cosecante de X diferencial de X. Como el neperiano de A no depende de nuestra variable de integración, sale de la integral, y en realidad me interesa es la integral de 1 sobre la cosecante de X. ¿Cuál es la integral de 1 sobre la cosecante de X? ¿O cómo se calcula? Ajá. ¿A qué es igual la cosecante? A 1 sobre seno. Cosecante es 1 sobre seno, por lo tanto, 1 sobre cosecante, ¿qué es igual? A seno de X. Es decir, esta integral que se ve tan fea, simplemente es la integral del seno de X. ¿Ok? Que es una integral conocida. Entonces me quedaría por aquí neperiano de A, doble C, entonces me quedaría la integral del seno menos coseno, me queda menos neperiano de A por coseno de X. Ok. Ok. Vamos a la segunda. Tangente de X diferencial de X. Les pregunto, ¿a qué es igual la tangente de X? Seno entre coseno.
Es decir, la integral que me están pidiendo calcular es la integral del cociente seno entre coseno. Esta es la integral que queremos hacer. Queremos conocer su familia de primitivas. ¿Qué se les ocurre hacer allí? Una sustitución. ¿Quién sería U? Coseno. ¿Cuál es la área del coseno? El menos seno. El seno aparece allí, salvo el signo, pero eso no es problema porque lo podemos manipular algebraicamente para que aparezca el signo menos. Entonces hacemos el cambio de variable. U igual a coseno de X. Diferencial va a ser menos seno de X. Diferencial de X multiplicado por menos 1 y aparece lo que queremos, ¿no? El diferencial que en realidad es el que aparece allí, seno de X diferencial de X. Ah, ok, entonces donde está coseno colocamos U, donde está seno de X diferencial de X colocamos menos diferencial de U. La integral nos queda la integral de tangente de X diferencial de X se transforma en la integral de menos diferencial de U sobre U, es decir, menos la integral que es lo mismo que 1 sobre U diferencial de U. ¿Okay? Escribirlo así o escribirlo así es lo mismo por la forma como multiplicamos fracciones. ¿Cuál es esa integral? Menos logaritmo neperiano del valor absoluto de U más la constante de integración. Como U vale coseno, entonces menos logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno. Ok. Fíjense una cosa. Si ustedes se dan los libros y a las tablas de integrales que venden por allí, van a conseguir que la integral de la tangente es esta. Esa es como se dice la versión formal de lo que es la integral de la tangente de X. Y según la cuenta que nosotros acabamos de realizar, me da menos neperiano del coseno. ¿Por qué o cómo puedo transformar esto en esto? Ok, por propiedad de neperiano, así como yo puedo bajar exponente, puedo subir. Entonces, este señor subiría como a la menos 1. Pero afuera del coseno, no como la inversa del coseno, sino como el inverso multiplicativo. Y coseno de X a la menos 1 es 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno es secante. Y por eso es que la versión que se aparece, o que aparece en las tablas de integración, es la de la secante. Pero cualquiera que ustedes utilicen está buena. Pero es simplemente para que vean que no es que tengamos un error en las cuentas, sino simplemente que terminan sacando la operación completa. ¿Okay? Entonces la integral de la tangente de X diferencial de X es el logaritmo neperiano del valor absoluto de la secante de X más C. Y ahora se la vamos a tomar como una integral de tabla. Es decir, cada vez que aparezca la integral de la tangente, vamos a colocar logaritmo neperiano del valor absoluto de la secante. Pasa a ser una integral de tabla. Ok. La integral de la secante. Bien.
Salud. Ajá. Una pregunta. Supongamos que estamos en el parcial. Bueno, ahorita ya saben cómo se realiza esta. ¿Cuál de las dos es un tema fácil? O que supuestamente es más fácil. Hacia primera vista parecía que la de la secante es mucho más fácil sacarlo, ¿verdad? Porque uno ve la de allá arriba, logaritmos neperianos restándose, da dividido entre una cosecante. Entonces esto asusta. Y dice, no, yo prefiero, si tengo que coger entre una de las dos, me agarro por este. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que de las dos, la más difícil de resolver es la de la secante. Y ahorita la vamos a ver. ¿Ok? Aunque no pareciera. ¿Ok? Es más, de esas tres que están ahí, ¿cuál dejarían de última? La de abajo, ¿verdad? Entonces es más feo. Bueno, les digo, sigue siendo más difícil la de la secante. Por orden de dificultad, la primera es la más fácil, luego viene la segunda, la tercera, y de último esta. Esta es la más complicada. De estas tres que están aquí, esta es la más complicada. ¿Ok? Y no pareciera, porque uno dice, bueno, pero la secante de X, una función básica, ¿ok? El inverso multiplicativo del coseno. ¿Cuál es la dificultad de esa integral? Bueno, esta y ustedes la saben cómo se hace. Esta se hace por una O sustitución. Una O sustitución muy sencilla. Llamo U igual a esto. ¿Ok? Cuando ustedes lo derivan, ¿qué le queda? La derivada de este neperiano es 1 sobre estos neperianos. Está aquí. Luego le toca la derivada de este. ¿Cuál es la derivada de este? 1 sobre neperiano. Está aquí. Y ahora le toca la derivada del neperiano, que está aquí. Entonces llamo U igual a que era chorrero neperiano y sale la integral sencillita. ¿Ok? Por eso le digo que esta sigue siendo la complicada. ¿Por qué esta es la complicada? Vamos a ver. Ustedes saben que la secante es la inversa multiplicativa del coseno me están pidiendo la integral en realidad de esta función que está aquí. ¿Ok? 1 entre coseno de X diferencial de X. ¿Qué sucede? Que uno tendría, bueno, yo voy a